Bogotá afronta uno de sus retos más importantes como sociedad y a nivel institucional. El COVID-19 nos ha obligado a replantearnos nuestra forma de vivir y a poner a prueba nuestra inteligencia colectiva. Sosteniendo el peso de la epidemia, dos entidades distritales han cargado con toda la responsabilidad de sacar adelante la ciudad en esta coyuntura excepcional. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social. Esta última, heredera de un lastre de 4 años que se tradujo en aumento de la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional en Bogotá. Bienvenidos al Somos Live número 22 de Somos Ciudadanos. Hoy con el balance de la política social en Bogotá durante el COVID-19. ¿Pao? Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos. Paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Estamos con la Secretaria de Integración Social, abogada, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, Cinia Navarro. Nos acompaña también Marisol Gómez, concejal de Bogotá para la Gente, comunicadora social y periodista de la UPB de Medellín, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Estamos también con Liliana Castañeda, edilesa de Teusaquillo por el Polo Democrático, politóloga y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Y por último nos acompaña John Mario González, columnista del Tiempo, analista político y consultor en políticas públicas. Bueno. Bienvenidos. Bueno, la dinámica para el día de hoy es básicamente 2 preguntas orientadoras para cada participante. Y la idea es que cada participante tiene 5 minutos para responderla. Y al final la idea es como un poco retomar el feedback con el público y estar un poco al tanto de los comentarios. Bueno, como para entrar en materia, la primera pregunta va dirigida a Cinia Navarro y tiene que ver con un asunto que se ha vuelto, digamos, sucesivo y que se ha vuelto como muy común dentro de la crítica de los sectores de opinión en Bogotá, y tiene que ver con que mucho se ha hablado sobre el caótico empalme con el comité de administración de la administración Peñalosa, que incluyó, entre otras cosas, el ocultamiento del balance de cifras y también de los balances en general. Y bueno, también dentro de este asunto, recientemente, según una encuesta nacional de calidad de vida realizada entre septiembre y noviembre del año pasado, y que tuvo en cuenta el censo de población de 2018, el índice de pobreza multidimensional en Bogotá pasó del 4.1 al 7.1. Es decir, se aumentaron el número de pobres en Bogotá en 233,000 personas entre el año 2018 y 2019. Bajo ese marco, la administración actual hereda ese lastre y, por tanto, la pregunta, Cinia, puntual, es, desde que asumió la Secretaría a principios de este año, ¿cuáles han sido los limitantes y cuáles han sido, digamos, los principales avances que ha tenido la Secretaría para llevar a cabo una mejor gestión? ¿Cinia? Bueno, muchísimas gracias. No puedo quitarme el tapabocas porque estoy con más personas en el espacio, entonces debo mantener el aislamiento. Pero les agradezco mucho la oportunidad y creo que hace mucho rato no me preguntaban eso y creo que por ahí uno debe iniciar este tipo de encuentros, porque definitivamente cuando uno lleva 6 meses en un gobierno, sí o sí, depende mucho de lo que pasó en el anterior y de la manera como le entregaron. Lo primero que hay que decir es que la Secretaría de Integración Social, desde antes de la pandemia, tenía unos problemas administrativos enormes al interior de la entidad, toda vez que en el mes de octubre se implementó un sistema de información en esta secretaría, que es un sistema de información con una complejidad muy grande para su utilización y que generó pues unos problemas y unas resistencias
en las casi pues 10.000 personas que componen la entidad, y sumado a esto, con unos contratos que casi todos terminaban a enero del 2020, lo que significó que la contingencia en contratación era enorme. Es decir, un sistema que no era amable, que demoraba demasiados pasos en iniciar los procesos de contratación, pero además una contratación que se vencía toda el 31, cuando entendemos que son 37 servicios sociales, pues la contingencia fue demasiado grande y es algo que no nos lo advirtieron en el empalme. En el empalme nunca nos dijeron los problemas que había con el nuevo sistema de información, ni tampoco nunca nos dijeron que podía haber un colapso en materia de los servicios sociales como consecuencia de la implementación absolutamente digamos, rápida de un sistema sin tener todo el acompañamiento con los entes. Entonces ya teníamos esta circunstancia, ya había un problema de contratación y llega la pandemia, pues ustedes se imaginarán lo que ha significado sostener los servicios sociales y la transformación de los servicios sociales. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes porque la entidad permanezca con todos sus servicios activos y en la transformación, evidentemente, muchísimos más esfuerzos, pero sí es muy importante decir que este pequeño detalle no nos fue explicado en el empalme y que por consiguiente hemos tenido que abordar una cantidad de situaciones que si le sumamos la pandemia, pues son muchísimos más retos. Pero además, como usted lo dice, muy bien, yo era concejal de Bogotá en su momento y hacía un control político porque era de oposición. Tenía muchas críticas con la manera como se ejercían algunos servicios sociales en integración social, encontrándonos, por ejemplo, la resolución 825, que focalizaba exclusivamente con el CISBEN servicios de vejez, discapacidad y en algunos jardines infantiles de cofinanciación también, y obviamente esto genera, y comedores comunitarios. Esto generó que muchísimas personas fueron retiradas de los servicios sociales y que acudiendo pues a unos criterios de ultrafocalización que en su momento se denunciaban en el Consejo y que cuando yo llegué evidencié que la resolución 825 pues estaba vigente. Con estas situaciones, la contingencia en contratación y la ultrafocalización, recibimos la pandemia en integración social. Pero entonces la integración social se nos volvió que la pandemia fue un gran reto, porque gracias a la pandemia pudimos transformar la focalización y ampliar los criterios de focalización. Hoy no solamente es el CISBEN el que está determinando las ayudas a las poblaciones pobres y vulnerables, sino también una focalización territorial y una focalización poblacional. Es decir, lo que pensábamos hacer durante los 4 años, los pudimos hacer en esta pandemia, que es una gran oportunidad para poder transformar aquellas acciones o herramientas de política social que no le permitían llegar a toda la población. Y fue así como hoy podemos decir que tenemos unos mapas de pobreza construidos con el primero, segundo y tercer polígono que nos ha permitido llegar a poblaciones que no les habían llegado, con algo muy importante, puerta a puerta, con un mercado a su puerta, permitiéndonos que ese mercado sea la puerta de entrada a la intervención a esa familia con el nuevo plan de desarrollo distrital. Entonces, evidentemente, estas situaciones han generado muchas dificultades, pero algo muy importante también, el desconocer temas puntuales. No hablar de ninis. Los ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. No se hablaba de ninis y el tema de no nombrar las cosas también se puede invisibilizar el problema. Nosotros estamos estructurando toda la estrategia reto precisamente para visibilizar el tema. Y algo muy importante, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que nos narraban problemas puntuales en los territorios, no habían sido tenidas en cuenta en la administración anterior, y hoy los mapas de pobreza e integración social tienen como un criterio la focalización territorial de las alertas tempranas de la Defensoría. Ok, concejal, muchas gracias. Estamos teniendo un poco de problemas con la señal, pero bueno, aquí retornamos. La siguiente pregunta es para los demás participantes, para Liliana, para John Mario, para Marisol, y tiene que ver con lo mismo, pero de una forma más puntual. Aunque es muy prematuro para hacer, digamos, una evaluación rigurosa de la gestión de integración social,
en materia de porcentaje de ejecución presupuestal o reordenamiento de los programas de habitantes de calle, comedores comunitarios. De alguna manera es positivo decir que el porcentaje para el cuatrenio de integración social pasó de 4,1 billones a 5,9, algo que, digamos, es válido. Ya entrando, digamos, en el foco de esa misma pregunta, ¿qué aspectos positivos y negativos encuentran ustedes en la gestión de integración social durante estos 6 meses? ¿Quién quiere comenzar? Marisol, John Mario, Lili, Liliana. Pues si quieren arranco yo. Perfecto, luego iría yo. Bueno, entonces, a ver, yo lo primero que tengo que decir es que obviamente no podemos hablar de integración social desatada de la alcaldía, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que decir es que fue una muy buena noticia para Bogotá que el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López incluyera digamos, reaccionara rápido a la situación de la pandemia e incluyera todo un plan para atender la emergencia social y económica generada por la pandemia, con tal vez la noticia más importante del plan de desarrollo desde mi modo de ver es el ingreso mínimo garantizado. Yo creo que esa fue una reacción inmediata de la alcaldía, obviamente que la mano ejecutora de todo esto es la Secretaría de Integración Social, que ha tenido, como usted decía al comienzo, una de las tareas más desafiantes en medio de esta pandemia, junto con la Secretaría de Salud por obvias razones. Entonces, creo que eso hay que decirlo sin reservas, hay que reconocérselo a la alcaldía. Ahora, obviamente, uno no podría, primero, pues no solo es prematuro para evaluar la tarea de la Secretaría de Integración Social, sino además que sería injusto. Primero, por lo que estaba diciendo ahorita la secretaria Silvia Navarro, pues porque ellos tienen primero que hacer, adaptarse rápidamente a lo que encuentran. Dos, los coge una pandemia que no esperaba nadie. Y tres, pues porque no solo son los pobres, atender los pobres existentes en la ciudad, sino atender a los nuevos pobres. Hay que tener en cuenta que Bogotá, el 41% de la gente trabaja en la informalidad, toda esta gente sin ingresos desde marzo, prácticamente desde el 20 de marzo que comenzó acá el simulacro del aislamiento obligatorio, acrecentó el número de pobres. Si a eso le sumamos el desempleo que fue de 19,2% en el trimestre marzo-mayo. Entonces lo que tenemos es como resultado que las 2/3 partes de los bogotanos están, como resultado obviamente de la pandemia, en una situación de precariedad en la que no tienen ni siquiera pues como lo mínimo para vivir. Yo creo que esa es una situación inesperada para esta alcaldía, inesperada para la Secretaría de Integración Social. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que se encontraron con el peor escenario de todos. Para una secretaria de Integración Social este es el peor escenario de toda la pandemia. A mí me parece que al comienzo, pese a que planteó de manera muy oportuna el ingreso mínimo garantizado a la alcaldía, partió de pronósticos muy optimistas como que que la ciudad iba a crecer menos 0,8% a pesar de la pandemia este año y que la pobreza iba a crecer en 2%. Obviamente todo eso fue una ilusión porque todo esto desbordó a todo el mundo y hoy las proyecciones económicas y sociales de Bogotá pues están en el rango de los pronósticos más pesimistas de Fedesarrollo, hasta el punto que la economía en la ciudad se encuentra, digamos, que es la que, acuérdense ustedes que Bogotá pone el 25%, al menos el 25% del PIB de Colombia, la economía de Bogotá va a decrecer en 8,7% y la pobreza monetaria va a llegar al 18,7%. Yo creo que estamos en ese pronóstico que fue uno de los más pesimistas de desarrollo, pero estamos en esa situación. Entonces, creo que la alcaldía ha hecho un esfuerzo muy importante, pero a hoy, según las cifras que yo recogí desde el inicio de la cuarentena, cuando estamos hablando ya un poco de los problemas que yo veo, ya dije todo lo positivo que veo. El problema que yo veo ahora es que, a ver, desde el inicio de la cuarentena en Bogotá, que fue el 20 de marzo, como les decía, hasta el 12 de julio pasado, las transferencias monetarias del programa Bogotá Solidaria en Casa habían llegado a 336,000 familias en el primer ciclo y a 320,835 en el segundo ciclo. Sí, es decir, que en 4 meses de aislamiento que llevamos, estas familias han recibido del distrito de los 2 ciclos que acabo de mencionar
en promedio 186.000 pesos. Esto es apenas el 5% de los salarios mínimos de 4 meses. Obviamente que aquí no hay ni gobierno nacional ni gobierno distrital que pueda solucionar la vida de tanta gente, sobre todo cuando nos encontramos con la realidad de nuevos, pues obviamente que no. Pero también tengo que decir que esa es muy poca plata para que una familia viva. Ese es el lunar. Ahora, esto no hay que echarle la culpa solo al distrito. Hay que decir que en esto tiene una responsabilidad muy importante el gobierno nacional, y por eso yo respaldo el proyecto, digamos, el proyecto que hay en este momento en el Congreso para garantizar una renta básica de un salario mínimo a las familias más vulnerables y a las que cayeron en la vulnerabilidad en medio de esta pandemia. Entonces ahí ven ustedes dos cosas muy importantes de la alcaldía: la reacción rápida, el ingreso mínimo garantizado incluso por todo el gobierno, pero obviamente que lo que está recibiendo la gente hoy es bastante poco, con el promedio que yo les acabo de dar, 186.000 pesos, es decir, el 5% de los 4 salarios mínimos de un mes, de 4 meses, perdón, pues es muy poco. Y seguramente la Secretaría de Integración Social tiene toda la explicación del mundo de decir, plata falta, pero bueno, ese es el gran lunar de de la atención de toda esta situación tan difícil que nos ha creado la pandemia. Muchas gracias, Marisol. Liliana, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bueno, yo quisiera profundizar un poco en que a la hora de hacer un balance, por supuesto hay que hacer el balance respecto a la administración anterior, llevando apenas 6 meses de esta administración, pero yo quiero ponerle un poco más de contexto y un poquito más como de carne a esa situación social tan complicada. Es que no estamos hablando solamente del deterioro de la pobreza multidimensional, sino estamos hablando de un deterioro de la pobreza monetaria de 2 puntos entre 2015 y 2018. La pobreza monetaria pasó en Bogotá del 10.4% al 12.4%, lo que significa que cerca de 200.000 personas entraron en situación de pobreza monetaria. ¿Eso qué significa? Entrar en situación de pobreza monetaria significa que 1 millón de personas en Bogotá viven con menos de 9.270 pesos al día. Eso hay que ponerlo en carne, en cotidianidad, digamos, en lo que significa para la vida de las personas. A su vez, la pobreza extrema también aumentó en medio punto porcentual, lo que significa que durante la administración Peñalosa cerca de 50.000 personas cayeron en pobreza extrema. ¿Sí? Eso significa que en total unas 200.000 personas en Bogotá antes de la pandemia vivían con menos de 4.100 pesos al día. Y esa pobreza pobreza extrema y esa desigualdad que también aumentó tenía por supuesto rostro de mujer, y ustedes se dan cuenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y a qué van todas estas cifras, digamos, de las que estoy hablando? Es que esta crisis anterior se termina amplificando con la pandemia. No es que la crisis surja con la pandemia, y eso hay que tenerlo claro y hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva, un poco como lo que trata de hacer el gobierno nacional, sino que lo que hay es una crisis social muy aguda que se termina amplificando con la pandemia. Entonces, es súper importante tener en cuenta que al deterioro de la situación social, digamos, de la ciudad, tiene unos aspectos que son particularmente delicados, como el que les decía, el de las mujeres, donde por cada 100 hombres pobres había antes de la pandemia 117 mujeres pobres, y en pobreza extrema por cada 100 hombres pobres había 124 mujeres en pobreza extrema, y eso hay que decirlo. En materia de ninis estábamos en una ciudad donde había más de 400.000 ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan antes de la pandemia, y estábamos en un escenario en el que por las razones que comentó la secretaria Cinia Navarro, a la Secretaría de Integración Social le tocaba cuesta arriba, pero también le tocaba cuesta arriba porque fue decisión de la administración Peñalosa empezar a reducir programas y a cerrar programas. ¿Sí? La administración Peñalosa sacó a 62.000 personas de los programas de alimentación, la cobertura en jardines infantiles diurnos
decreció en un 5% en la modalidad diurna, 46% en la modalidad nocturna, se cerraron 3 casas de juventud, se aumentó la oferta de servicios intramurales en habitantes de calle, pero disminuyó la población atendida, se redujo la atención en centros Crecer para personas con discapacidad, ¿sí? Y allí tal vez lo único que aumentó en unos 3.000 usuarios durante toda la administración Peñalosa fue la atención a personas mayores. Así que, digamos que lo primero que quiero dejar de presente es que a esta administración y particularmente a la Secretaría Distrital de Integración Social le tocó de para arriba, le tocó cuesta arriba empezar a hacer ese enfoque y le tocó hacer, como dijo bien la secretaria, en 3 meses o durante esta pandemia lo que se planificaba hacer para 4 años. Así que yo hago, digamos, esa primera claridad y dejo primero ese primer elemento claro. Lo segundo es precisamente lo que señalaba la secretaria, y es que yo creo que el balance es positivo en general y, digamos, para la posteridad, desde el primer momento en que se ve que hay un cambio de enfoque en política social. No se ve ultrafocalización centrada en Sisbén, sino que se ven listas censales, listados de entidades sectoriales, de vendedores y vendedoras informales, listados de artistas y trabajadores de la cultura. El tema del criterio territorial es sumamente importante porque ha llegado a identificar territorialmente dónde está la pobreza y ha logrado visibilizar esta situación en localidades como la mía, como Teusaquillo, donde lo que caracteriza también la situación social en estos momentos es un fenómeno de pobreza oculta que se agudiza. Entonces se ha podido llegar a más hogares en localidades como Teusaquillo, Usaquén, Chapinero, donde la pobreza estaba oculta en predios de avalúos de más de 1.000 millones de pesos con habitantes que no tienen absolutamente nada que comer. Y creo que el enfoque también es bien importante porque se ha tomado la decisión, por ejemplo, de que Bogotá Solidaria se convierta en un sistema permanente y no sea solamente un plan de contingencia, ¿sí? Es importante también que haya un cambio de enfoque en materia de que se trate de combatir de frente la pobreza monetaria y no solo la pobreza multidimensional. Hay un cambio de enfoque en que haya metas concretas en reducción del desempleo. Entonces hay metas concretas en materia de generación de 200.000 empleos, de los cuales 50.000 son para jóvenes, 70.000 son para mujeres y población también más vulnerable. Pero hay un cambio de enfoque también en algo que me parece muy importante para hacer sostenible esta nueva política social, y es que la mejor política social es una buena política de desarrollo económico. Entonces, es importante también decir que ha habido ya unos cambios de enfoque en cosas que venían discutiéndose y un poco exigiéndose desde distintos sectores económicos. Las MIPYMES en esta crisis están exigiendo un auxilio y una reactivación, y el plan de desarrollo ha podido responder también en este tema de MIPYMES y en materia de revitalización de las localidades con enfoque de género, con enfoque diferencial, ¿sí? Y en avance a la implementación del sistema distrital de cuidado. Yo creo que el balance es muy positivo. Seguramente siempre hay cosas que mejorar, más personas a las cuales llegar, más necesidades que atender, seguramente, pero yo creo que en esto no hay que decir solamente, estoy de acuerdo con la concejal en que hay responsabilidad del gobierno nacional, pero no solamente es responsabilidad compartida, sino que la principal responsabilidad en materia de atención social la tiene el gobierno nacional por un motivo muy sencillo, y es que tiene la chequera más grande. Entonces, si comparamos lo que ha hecho el gobierno nacional con lo que ha hecho la administración distrital, pues por supuesto tiene un enfoque muchísimo más progresivo lo que ha hecho la administración de Bogotá, y por eso yo también me uno a ese proyecto de ley que han pasado las bancadas alternativas para renta básica equivalente a un salario mínimo a 9 millones de hogares durante 4 meses. Con eso, 30 millones de personas en el país tendrían asegurado su sustento en medio de esta pandemia, y también eso haría una diferencia respecto al enfoque que tiene el gobierno nacional. Bueno, Liliana, muchas gracias. John Mario, ¿estás por ahí? ¿Yo? Sí. Sí, claro. Bueno. ¿Continúo? ¿Continúo, Felipe? Adelante, John Mario.
Sigue. ¿Continúo? Sí, Bueno, sí. mira, hay dos maneras de abordar la gestión en materia social. Uno es realizar la actividad rutinaria y siempre habrá cifras, siempre habrá pues problemas sociales que resolver, subsidios, ayudas, todo tipo de cosas para mostrar, y la ciudad pues tiene un presupuesto por fortuna grande para atender esos temas sociales, obvio no suficiente. Y hay otra manera de abordar la gestión de la administración y es con un norte, con una estrategia integral y con honestidad. Y yo creo que en eso yo tengo muy malas noticias. La administración no sabe para dónde va. Y quiero poner un poco en antecedentes. No es bueno por eso intentar buscar en el gobierno nacional o en la administración pasada algún tipo de, digamos, como de, pues, chivo expiatorio o explicación. Obvio que pues, los problemas sociales tienen un arraigo de vieja data, pero yo quisiera poner primero en contexto de dónde venimos, porque venimos de una situación difícil, pero esto nos va a dejar en una situación verdaderamente dramática. Lo primero es que Bogotá no ha tenido una estrategia de desarrollo económico, por lo menos en los últimos 30 años, no la ha habido. Aquí redujimos los índices de pobreza y se disminuyó el desempleo, pero gracias al efecto derrame de una bonanza mineroenergética que arrancó en Colombia en el año 2003. Todos los gobiernos de allá para acá tuvieron, digamos, recursos a manos llenas, entre comillas, para gastar. Ese efecto derrame produjo digamos, un crecimiento del comercio, de construcción y demás. Pero un crecimiento económico sostenible para la ciudad no se, digamos, cimentó en esos años. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de la, digamos, de la caída de la bonanza mineroenergética en el año 2014. El gobierno, digamos, adoptó una estrategia contracíclica de, digamos, impulsar el gasto público, y por esa vía el golpe en el desempleo y en la reducción del crecimiento económico no fue tan fuerte, pero sin embargo desde hace 3 años estábamos viendo una desaceleración del empleo en la ciudad, es decir, un crecimiento de las tasas de desempleo en el país y en la ciudad. De allá venimos, pero estamos en una situación, por una situación de COVID supremamente dramática, con una estrategia muy errada de la administración distrital, pero además con una, digamos, visión de la ciudad muy equivocada. Y lo primero que voy a decir es que no tenemos plan de desarrollo. O hay un plan de desarrollo supremamente errático y desfinanciado. Solo para poner un pequeño ejemplo, es un plan de desarrollo mentiroso, donde dice que va a haber una inversión de 109 billones de pesos en el cuatrenio, pero se suman las inversiones de 5 años. O sea, eso es un engaño a la ciudad. Yo no entiendo por qué el Consejo Distrital aprobó ese plan de desarrollo. Es decir, que a los 109 billones habría que restarles 19 billones del año 2024, que no incluyen la administración actual. Es decir, insisto, se están sumando 5 años. Eso solo ocurre en Bogotá y quizás en Cundinamarca. Ahora, de esos 90 billones para el cuatrenio, se hacen, digamos, cuentas alegres, 6.2 billones de pesos de inversión privada en la inversión de la ciudad, cosa que nunca se ha conseguido, y en tiempos de pandemia mucho peor. 1.5 billones de cobros por congestión y contribución de parqueaderos, que va a ser muy difícil. Es más, hasta el mismo endeudamiento de 10.8 billones será muy difícil de lograr. Son cifras que la ciudad pues nunca había hecho ese endeudamiento, y nos van a dejar en una situación de endeudamiento ya un poco complicada, porque hasta ahora no ha sido tan difícil para la ciudad. Ahora, ese plan de desarrollo es muy chistoso, porque el plan establece una métrica. Recuerden que la alcaldesa dijo que esto iba a ser una pequeña recesión. Lo dijo así. Pues no va a ser una pequeña recesión, y en el momento en que lo dijo, tampoco, digamos, se preveía tal. Ahora,
el plan de desarrollo llega y dice, mire, si la ciudad se confina un mes, el crecimiento económico para la ciudad pudiera ser del 0.8% en el 2020. Si se confina 2 meses, pudiéramos tener un decrecimiento del 4.2% este año. Y si se, digamos, confina más, decreceríamos un poco más. En el momento en que se presentó el plan de desarrollo, el 30 de abril, o por esos días, ya se sabía que íbamos a tener más de 2 meses de confinamiento. Pero aún así, el plan de desarrollo se presenta con un decrecimiento del 4.2%. Ahora, el objetivo de pobreza que establece el plan de desarrollo es del 11.4%. Pues el supuesto con que quedó el año pasado, porque fue peor por la corrección de la encuesta a la que aludía Felipe del índice de calidad de vida. Pero al menos en las cifras del plan de desarrollo dice que el objetivo al 2023 será del 2024 será del 11.4%. Pues resulta que el mismo plan dice que ese 11.4% será posible con un crecimiento arrancando 2020 del 0.8%. Pero el mismo plan se casa con la cifra del menos 4.2%. Es decir, no se sabe cuál es el objetivo de pobreza del plan de desarrollo. De esa magnitud está en un problema la ciudad. Ahora, los líos del plan de desarrollo y que impactan a la Secretaría de Integración Social son de una magnitud que uno no alcanza a entender. Por ejemplo, hay un discurso, digamos, político de un tema de feminización de la pobreza. Es un concepto que no es para nada académico. Ahora, es que la pobreza no escoge género. Hay unas tendencias, en efecto, que afectan al género femenino, pero no es por, digamos, mala leche de la pobreza. Ahora, ¿a quién afecta más el desempleo? Pues a las mujeres. Eso lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia. Pero vemos una administración que no es amiga de la reactivación económica, entre otras cosas porque ha sido muy errada en el manejo del COVID. Eso ya es otro tema, pero digamos no nos daría para entrar ahorita en detalles. Entonces yo veo ahí hay un gran problema. La ciudad va a sufrir unos niveles de pobreza el próximo año y los subsiguientes de una magnitud que no hemos visto, y esta administración no va a tener ni los recursos ni el manejo para mitigar eso. De esa magnitud les estoy hablando. Ahora, el tema del sistema, por ejemplo, otro ejemplo, el servicio distrital de cuidado. Pues resulta que eso suena muy bien. ¿Y quién no va a estar de acuerdo en que se equilibren las cargas digamos, en el mantenimiento del hogar y en todas las actividades, digamos, subsidiarias del mantenimiento del hogar entre hombres y mujeres? Eso me parece un objetivo muy loable. El problema es que eso no se establece por decreto y el plan de desarrollo no establece, porque no pudiera o con mucha dificultad pudiera ser introducir instrumentos para meterse en las casas de la gente y decirle, Pepito, usted tiene que ayudarle a su esposa el 50% del tiempo. Eso no lo puede hacer el distrito. Entonces, al final, la métrica que establece el plan de desarrollo para medir ese supuesto de servicio distrital de cuidado es una encuesta de percepción, nada más que eso. Y así sucesivamente. Yo quisiera, para no extenderme demasiado, cerrar con un tema que sí, le corresponde muy directamente a la Secretaría de Integración Social, de un hecho que sucedió el pasado 25 de marzo. Ustedes recuerdan que la alcaldesa mencionó el 25 de marzo el Bogotá Solidaria en Casa y dijo que iba a haber una serie de subsidios y todo, algo muy positivo. Pero ese día dijo que la ciudad se iba a encargar de la selección y asignación de todos los apoyos. Días después, unas 2 semanas después, le echó el muerto al gobierno nacional y dijo, mire, eso es culpa del gobierno nacional que no ha depurado las bases de datos y demás. Pero resulta que el 25 de marzo no había dicho eso. Entonces, al final lo que hizo la Secretaría de Integración
fue simplemente agarrar unas bases de datos y pasárselas al gobierno nacional para que las depurara. Ahora, lo último es que hay que tener en cuenta que la política social no pasa solamente por lo que la Secretaría de Integración puede hacer, porque es que esta es una ciudad y un país con una muy alta informalidad. Entonces, hay gente que está, o la mitad de la gente, o un 40%, una proporción muy alta, que está por fuera, digamos, del foco de las asignaciones distritales. Y la mejor política social en cualquier escenario es la política de desarrollo económico, y aquí no la tenemos. En el plan de desarrollo tampoco realmente existe una política de desarrollo económico. Es decir, estamos, en mi opinión, en el peor de los mundos en este momento. Bueno, muchas gracias, John Mario. Sí, ahí lo que se empieza a ver es como una dicotomía entre el distrito heredado de la administración Peñalosa, por un lado, y algún tipo de imprecisión en las metas y en los presupuestos de la administración distrital en este cuatrenio. Bueno, ahora vamos a entrar como en un review de comentarios, Paola. Veo acá fuerte presencia de las maestras de la Secretaría Distrital, varias personas conectadas preguntando qué está pasando con los contratos de los profesores, docentes en general de la Secretaría Distrital, que al parecer pues están quedando en este momento sin trabajo y sin renovación de sus contratos. También tengo un comentario por acá de Marta Castillo Rodríguez, que es sobre la localidad de Teusaquillo, en donde nos comenta que los habitantes de la calle son un problema muy difícil, que son los mismos ciudadanos los que están aportando para hacer el cuidado de los mismos y que se están metiendo en las casas como ocupas porque pues no hay a dónde más llevarlos. Es como, son como las dos vertientes de comentarios que hay en este momento. No sé si hay Bueno, gracias, Pau. La palabra. Bueno, ahora vamos con la segunda parte o la segunda ronda de intervenciones o preguntas. Y la primera, puntualmente, es para la secretaria Navarro. Cinia, a ver, de las 13 principales ciudades, en 12 la tasa de pobreza habría pasado del 18 al 32%, debido a la parálisis de la economía nacional a raíz del COVID-19. Muchos estudios, entre ellos uno de Roberto Mauricio Sánchez y Sergio Chaparro, el CEI de la Facultad de Economía de la Nacional, llamado Informalidad, Pobreza y Vulnerabilidad en tiempos de COVID, hace mención de la importancia de la mitigación de la pobreza y de la pobreza multidimensional en programas como Bogotá Solidaria en Casa. La pregunta puntual, Cinia, es ¿cuál es el balance de la Secretaría en la ejecución del programa como tal? ¿Y cuáles fueron los hallazgos principales al hacer, digamos, ese barrido que ustedes tuvieron que hacer al fragor del COVID-19 y de lo que ha sucedido? Los hallazgos principales sobre los estudios de pobreza oculta y el censo de habitantes de calle. Bueno, bastante larga la pregunta, pero voy a tratar de hacer un poquito, sí. Primero es contestarle a las compañeras maestras que en integración social no hay cláusula de renovación de los contratos, es lo primero. Y en segundo lugar, que a nadie hemos dejado de manera deliberada sin contrato. Esto deviene a la respuesta que di en el primer bloque de los problemas con el sistema de información que contrató la administración anterior y que implementó en el mes de octubre, 2 meses antes de que nosotros llegáramos, causando un traumatismo sin precedentes a nivel administrativo. Pero además de eso, hubo un proceso de armonización presupuestal que tuvo una restricción de casi 1 mes para poder hacer contratos, y ya en este momento hemos subido el plan de adquisiciones y estamos en todo el proceso para que los servicios con los proyectos de inversión no se paralicen. Entonces, para ese mensaje absolutamente respetuoso a nuestras queridas maestras de los jardines infantiles. Ahora bien, yo quiero decir varias cosas frente a lo que me preguntan y con base también al panelista que acabó de intervenir. Lo primero es que el sistema de Bogotá Solidaria en Casa no es integración social, es el distrito, ¿sí? El sistema tiene 3 canales de atención: transferencias monetarias,
bonos canjeables y subsidios en especie, que son mercados que se han dividido de los tres. El primero lo compone planeación, hacienda, gobierno, hábitat, mujer e integración social. El segundo lo componemos hacienda, planeación e integración, y el de especie lo componemos gobierno y dijera integración. Integración está en los tres canales de construcción de este tema. Lo primero, que no es un cruce de una base maestra solamente. La base maestra se compone por SISBEN 3 y SISBEN 4, espacios A, B y C. Además, censo. Además, la registraduría y obviamente las bases de datos de los sectores. Y el canal esa base maestra es para transferencias monetarias, que es algo supremamente importante, que hemos logrado implementar en muy corto tiempo esa dispersión de recursos. Y por otro lado, la focalización de contenido territorial a través de los mapas de pobreza para entregar mercados puerta a puerta en los barrios de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. Entonces, no fue que Integración envió unos listados, eso no es preciso, no es así. Los listados se manejan en Secretaría de Planeación, y Secretaría de Planeación es la que hace toda la base maestra, y esa base maestra es sobre la cual manejamos la dispersión, que en este momento vamos cerca de 550,000 hogares pobres y vulnerables dentro de una base maestra que no existía en el distrito. Es decir, hemos creado ese mecanismo no solo con el SISBEN, sino con más opciones y además con la focalización territorial y poblacional. Es decir, avanzamos en materia de focalización, es muy importante decir. Entonces nosotros, ¿qué es lo que quisiéramos plantear? Definitivamente, en el gobierno anterior aumentó la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional de la misma manera, en proporción inferior pero a la monetaria, pero también la extrema pobreza también. Nos entregan una ciudad con 9.500 habitantes de calle dispersados en Bogotá como consecuencia de la pésima intervención en el Bronx, en donde de manera absolutamente sin plan de contingencia hicieron una intervención que generó la situación de habitabilidad de calle en todos los barrios de la ciudad, sin que Integración Social en su momento hubiera participado en el proceso de intervención, generando unos problemas sociales enormes que hoy nosotros estamos viendo los impactos. Pero además, no existe como tal un tema de pobreza oculta que se haya analizado, pero nosotros este año, a partir con la alcaldía local y con la subdirección local de integración social de Teusaquillo, hemos intervenido en un piloto que nos permite determinar la pobreza oculta en esta localidad para hacer entregas de mercados, porque evidentemente con la sola focalización territorial y la sola focalización de la base maestra no es posible llegar a evidenciar el tema de la pobreza oculta. Entonces, lo que yo puedo decir es que el balance de Bogotá Solidaria en Casa es un balance positivo. En muy poco tiempo se implementó un sistema que no existía en Bogotá. En corto tiempo armamos base maestra, mapas de pobreza, cambiamos criterios de focalización y hemos obviamente unido al distrito en torno a esto que es la cuota inicial del ingreso mínimo garantizado, baluarte fundamental del nuevo contrato social. Y no es un servicio de cuidado, es el sistema distrital de cuidado que es transversal a todos los entes del distrito y que lo que busca es generar un enfoque de género que nunca había existido en Bogotá. La primera vez que se hace un plan de desarrollo distrital pensando en la eliminación de la feminización de la pobreza. Concepto no solamente académico, sino real y contundente frente a las graves desigualdades que las mujeres hoy sentimos y que además de eso, valga la pena decir, la pobreza le pega muchísimo más, de manera más fuerte a las mujeres. A las mujeres que en Latinoamérica disminuyó la pobreza a costa de la carga del cuidado en la mujer. Y la reivindicación de las luchas porque haya una distribución de la carga no es de poca monta. Significa un enfoque diferencial, un enfoque de género y la posibilidad que el Estado, a través de todos los servicios que presta,
ayude para que la mujer empiece a liberarse de esa carga a través de incentivos que condicionen la ayuda a que la mujer descanse, a que la mujer tenga un proyecto de vida. Se ha demostrado que en los hogares donde la mujer tiene una reacción importante a nivel económico, donde tiene un proyecto de vida, hay menos dificultades para que los jóvenes puedan resultar jóvenes que ni estudian ni trabajan. En torno a un fortalecimiento del proyecto de vida de las mujeres, se genera una nueva visión y se genera una nueva posibilidad de cambio en la sociedad. O sea que no es una cosa aislada. El sistema distrital de cuidado es todo un enfoque y es lo que estructura el gran concepto de política social de este gobierno. Entonces creo que el balance de Bogotá Solidaria es positivo. Obviamente estábamos con los presupuestos de la administración anterior, con las metas, plan de la anterior administración, pero esto que tenemos con Bogotá Solidaria en casa es un instrumento fundamental, porque esa base maestra que hoy tiene planeación, le vamos a poner rostro para poder intervenir los hogares y de esa manera generar movilidad social en medio de una situación tan complicada como la que tiene hoy el mundo como consecuencia del COVID-19. Bueno, muchas gracias, Cinia. Ahora vamos con los demás participantes. Y bueno, la pregunta gira en torno a lo mismo. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen sobre el programa Bogotá Solidaria en Casa, que a la fecha ha beneficiado a 550.000 familias y que, según las cifras de la misma Secretaría, ha brindado más de 5.2 millones de ayudas alimentarias? ¿Qué evaluación tienen? ¿De qué forma evalúan ustedes este programa? ¿En qué se ha fallado y en qué se puede mejorar? ¿Quién quisiera comenzar? Liliana, Marisol, John Mario. Si quieres, yo comienzo, Felipe. Dale. Mira, es que en efecto, tratándose de una administración distrital, pues obvio que intervienen varias secretarías. En ningún momento me imaginaría que el programa Bogotá Solidaria en Casa es manejado en exclusiva por una secretaría, pero sí fue la Secretaría de Integración Social la encargada de consolidar la base que luego se le pasó al gobierno nacional para que la depurara, ¿sí? Y resulta que a la ciudad se le dijo otra cosa, a eso me refiero. Entonces, la señora Cinia Navarro, la secretaria, le dijo al Tiempo eso en una entrevista, que se la habían pasado al gobierno nacional. Ahora, decir que se construyó una base, una base maestra digamos, de población vulnerable y susceptible de vulnerabilidad, pues uno le puede dar el nombre que quiera, pero política social había y robusta, y había gente que recibía, y a partir de allí fue que la Secretaría construyó una base. Ahora, que ahora hubiera tocado, como decía yo, tratar de incluir mucha gente que estaba por fuera y engrosar esa base, por supuesto que eso había que hacerlo, no había de otra, y no hay de otra, y va a tocar seguirlo haciendo. Ahora, vuelvo, insisto, el sistema distrital de cuidado, pues la ciudad no va a poder ahí hacer nada, porque el tema de feminización de la pobreza, incluso le anticipo, vamos a tener un incremento pero brutal de la pobreza. Entonces se pueden de una vez declarar como, digamos, haber errado en el objetivo. Es decir, aquí la real feminización de la pobreza es no tener una estrategia adecuada de desarrollo económico. Lo demás es puro discurso político y la administración debe enfocarse a hacer gestión y no a discurso político. Le insisto, el programa distrital de cuidado va a terminar en una mera encuesta de percepción. Claro. John Mario, ¿estás ahí? Sí. Ok.
Sí, Bueno. no, digamos, lo adicional es fundamentalmente, pues sí, el programa Bogotá Solidaria en Casa es un programa positivo. A la administración incluso va a tener que ajustar el plan de desarrollo, es decir, va a tener que cortar todo lo que está mal presupuestado e incluso una serie de obras que se prometieron va a tocar ponerlas en el congelador. Yo creería que, bueno, sería un tema larguísimo para trasladar recursos de emergencia a una población que los va a tener que requerir o los va a seguir requiriendo por 1 o 2 años, es decir, o posiblemente más. Ojalá que la reactivación, que primero consigamos se consiga una vacuna pronto, que el país pueda tener acceso pronto a la misma y a partir de ahí una reactivación pronta de la economía, porque la ciudad, si bien partía de unos niveles de pobreza de los más bajos del país y con un presupuesto de los más generosos del país, tampoco los recursos de subsidio son, digamos, infinitos. Entonces, aquí lo mejor es que haya una estrategia de recuperación económica pronta. Y ahí, insisto, la ciudad no tiene ninguna estrategia. Si ustedes miran el plan de desarrollo económico el programa de desarrollo económico del plan de desarrollo, pues uno dice, por Dios, ¿con qué actores? Ahí no dice ni siquiera con qué actores van a hacer eso. Simplemente dice, se van a dar unas ayudas a las MIPYMES de 4.000 ayudas y eso. Unas cosas etéreas. Eso sí, los conceptos glamurosos como clústeres empresariales o productivos y demás, eso sí los va a encontrar en el plan de desarrollo. Por lo demás, no se encuentra nada positivo. Ok, John Mario, muchas gracias. Liliana, Marisol, ¿están por ahí? Sí, Felipe, aquí estamos. Bueno, yo quisiera, pues me alegra que haya un debate en realidad y que haya posiciones encontradas y yo quisiera referirme y empezar por hacer un balance. A mí me alegra que haya consenso entre los ponentes en que la mejor política social es una política de desarrollo económico. Pero yo de verdad difiero en lo que se acaba de decir en el comentario anterior. Sí hay un programa de desarrollo económico, lo que pasa es que a diferencia de anteriores administraciones que estaban absolutamente pegadas a la ortodoxia económica, pues entonces el programa de desarrollo económico no se dedica exclusivamente a atraer inversión extranjera, sino que está también concentrada y tiene un énfasis que a mí me parece muy importante y que a un buen sector también de la academia y un buen sector de la sociedad le parece importante. Por ejemplo, al Consejo Territorial de Planeación Distrital le parece importante en incluir a sectores como las MIPYMES y un apoyo explícito a la industria manufacturera que genera el 14% del empleo de la ciudad. Eso es lo primero. Sí hay un plan de desarrollo económico, hay un plan de desarrollo de la mano de las MIPYMES, hay un plan de desarrollo de mano de la industria manufacturera, incluso hay un plan de desarrollo guardadas las proporciones también con el sector de agricultura de la ruralidad y el sector campesino, no solamente de Bogotá, sino de la región central, de manera que podamos garantizar soberanía alimentaria, que es algo de lo que no se había hablado y, por supuesto, no corresponde a la ortodoxia económica. Entonces, pues, por supuesto, quienes están más pegados a esa ortodoxia económica seguramente no verán una hoja de ruta en materia de desarrollo económico que otras personas y otros sectores sí vemos con mayor claridad. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece realmente irrespetuoso decir que la feminización de la pobreza es un discurso político y que la creación del sistema distrital de cuidado va a terminar siendo una encuesta de percepción, porque eso no es cierto. Y no es cierto porque además se parte de un diagnóstico equivocado. Es que estamos hablando de la necesidad de un sistema distrital de cuidado, es porque de verdad, como dice la secretaria Cinia Navarro, el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de los países se ha cimentado sobre la carga del trabajo no remunerado de las mujeres.
¿sí? Se ha hecho una monetización y se ha hecho una cuenta de cuánto representa el trabajo doméstico y del cuidado en el Producto Interno Bruto del país, y equivaldría al 18% del total del Producto Interno Bruto del país. En Bogotá las mujeres trabajamos entre horarios remunerados y no remunerados 15 horas y media al día, 2 horas y media más que los hombres. Luego hay una deuda real, la feminización de la pobreza, de la desigualdad, de la pobreza extrema, no son un discurso político, sino que son una realidad absolutamente comprobada, y para eso yo les sugiero también a quienes no estén convencidos revisar la encuesta nacional de uso del tiempo y la gran encuesta integrada de hogares del DANE. Y en medio de esta pandemia también identificó el DANE, no yo, no el Polo, no la administración distrital, sino el DANE, que las primeras damnificadas fuimos las mujeres, porque tenemos que salir de nuestros trabajos para dedicarnos a esas labores del cuidado durante el tema de la pandemia. 9 de cada 10 personas que realizan trabajos del cuidado somos mujeres. Luego, intervenir sobre ese trabajo del cuidado que no es remunerado y que nos pone en desventaja de tiempo físico real es un logro que yo califico junto al movimiento feminista de revolucionario, y que parte de la historia de la política en Bogotá en dos. Entonces no creo que sea respetuoso decir que va a terminar siendo una encuesta de percepción, y termino con esto. El sistema distrital de cuidado va a trabajar en 3 direcciones. La primera, reconocer que el cuidado es un trabajo. Segundo, reconocer que las personas que son cuidadoras también son trabajadoras y necesitan formalización, profesionalización, homologación, y también necesitan cuidado. Y tercero, también en redistribuir esos trabajos que hoy recaen mayormente sobre las familias porque no existen servicios sociales, hacerlos y redistribuirlos entre una triada entre Estado, sector privado y comunidad, y eso ayuda a las organizaciones comunitarias de mujeres, así que no creo que sea respetuoso con el sistema distrital de cuidado, que es una parte importantísima del enfoque social. Por último, decir algo, si por supuesto estamos hablando de un tema de informalidad, con mayor razón hay que hablar y dirigir la mirada hacia el gobierno nacional, que es quien tiene la posibilidad de modificar los regímenes laborales, y en efecto no lo está haciendo durante esta pandemia. Vuelvo a traer a colación el pliego del Comité Nacional de Paro, el pliego de emergencia, que incluye también garantías para los trabajadores y las trabajadoras del país. Sobre el tema del endeudamiento podría hablar, pero creo que ya se me está acabando el tiempo, así que yo dejaría ahí para dejar planteado el debate. Gracias, Liliana. Marisol. Pues bueno, yo lo primero que tengo que decir, y rápidamente para irme a la pregunta que usted nos hizo, es que por supuesto que estoy completamente de acuerdo, y me parece buenísimo todo el énfasis que hace el Plan de Desarrollo en la Mujer. No solo que me parece bueno, sino que me parece absolutamente necesario. No voy a repetir las cifras que sustentan esto, porque como lo dijo la anterior panelista, pues ella ya dio las cifras claras de lo que pesa el trabajo de la mujer en el Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces me parece que, y no soy feminista, no milito en organizaciones feministas, que eso quede claro para quien está rebatiendo todo este sistema digital del cuidado. Ahora, a la pregunta puntual que usted nos hace sobre cómo evaluamos a Bogotá Solidaria, me parece que es importante que yo reitere acá que en este momento llevamos 4 meses encerrados, y que el Bogotá Solidaria en Casa ha llegado en este momento en 2 ciclos. Solamente ha habido 2 ciclos de entrega o de transferencias, o de mercados, o de bonos cambiarios. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que efectivamente tenemos un rezago frente a la realidad. Porque si nosotros, ahorita la secretaria Cinia Navarro hablaba de 550.000 hogares pobres y en situación de vulnerabilidad, pero yo creo que así como, incluso también referirme a lo que dijo en su primera intervención el panelista, efectivamente la alcaldía partió de unos supuestos muy optimistas, pero yo quiero recordarle al panelista que la alcaldía reevaluó ese supuesto crecimiento de la economía de 0,8, incluso cuando hizo sus proyecciones del plan de desarrollo. Yo fui una de las que alertó en el Consejo sobre el peligro del financiamiento del plan de desarrollo, porque se hizo sobre el escenario intermedio, o sea, ni el más pesimista ni el más optimista, es decir, un decrecimiento de la economía en este 2020 de menos 4,2%. Ahora, ya no podemos pensar ni en eso.
yo creo que el escenario más realista hoy es el más pesimista, que es el de Desarrollo, que habla de un decrecimiento de menos 8,7%, con un crecimiento de la pobreza de 18, que quedaría de 18,7% este año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todavía la realidad sigue rebasando la política del plan de desarrollo. Es decir, si hoy la alcaldesa Ciña está hablando de 550.000 hogares pobres, yo rápidamente con las proyecciones de desarrollo que les acabo de dar en términos de crecimiento económico y en términos de crecimiento de la pobreza, uno podría estar pensando ya en 700.000 hogares pobres. Es decir, que estamos hablando de 150.000 más de los que plantea la secretaria Ciña Navarro y de 200.000 más de los que había en Bogotá antes de la pandemia. ¿Eso qué escenario nos plantea? A nosotros nos plantea un escenario muy complicado, porque es decir que estamos planeando llegar con Bogotá Solidaria en Casa, con el bono canjeable, con el mercado, con la transferencia económica, a un número de hogares mucho menor al que realmente existe, porque tenemos que pensar en el escenario más pesimista. Y no solo pensarlo por pensarlo, sino porque es que la realidad está desbordando los planteamientos originales del plan de desarrollo y nos está sobrepasando. Entonces yo creo que ese es el gran problema de Bogotá Solidaria, no que no haya sido oportuno, fue oportuno. Que es insuficiente, ese es el gran problema y es urgente hacer realidad el precepto del artículo 24 del plan de desarrollo, que plantea ingreso mínimo garantizado. Se crea la estrategia integral de ingreso mínimo garantizado para Bogotá, que a través de un esquema que relacione los beneficios o subsidios con las cargas o contribuciones distritales vigentes, garantizará progresivamente un ingreso mínimo a los hogares residentes en Bogotá. Entonces, esa es la preocupación mía, que realmente con la proyección que tenemos hoy de hogares pobres, que no va a ser esa, van a llegar a ser 700.000 hogares pobres en Bogotá, si se cumplen los pronósticos de desarrollo como se están cumpliendo, porque les digo, la realidad está desbordando todo, los presupuestos, entonces no vamos a lograr llegar con ese ingreso mínimo garantizado a los hogares que realmente lo necesitan, más allá de los que estamos llegando hoy, con el gran esfuerzo que ha hecho la alcaldía, con el gran esfuerzo que han hecho Integración Social y las instituciones de la alcaldía. Entonces yo creo que es lo que hay que tener en cuenta, que la realidad nos desborda y que hay que ser recursivos, imaginativos, para saber cómo vamos nosotros a salir, a superar a la realidad y dónde nos vamos a ir a buscar la plata. Ahora, que si es insuficiente en este momento lo que está llegando por Bogotá Solidaria en Casa, sí, pero también hay que decir, es tan insuficiente en el nivel distrital como insuficiente en el nivel nacional. Y sobre el tema del manejo de la pandemia, yo no creo que se haya acá menospreciado el desarrollo económico. Aquí lo que pasa es que todo el aislamiento obligatorio y las medidas que han obviamente afectado gravemente la economía, no solo en Bogotá, hay que decirlo, porque hablamos como si estuviéramos hablando de Bogotá, como si fuera una cosa solita por allá, cuando es a todo el mundo. Ese aislamiento obligatorio en Bogotá ha sido mucho más acertado que en el gobierno nacional, eso también hay que decirlo. Yo digo, insuficiente. Bogotá Solidaria todavía está rezagada frente a la realidad, pero también hay que decir que esta alcaldía ha tomado las medidas que ha tocado tomar en el momento preciso, con mucho más asertiva ha sido esta alcaldía que el gobierno nacional, y la prueba está lo que pasó en Colombia. No hablemos de Bogotá, hablemos de Medellín, que tenía un manejo de la pandemia excelente, con resultados excelentes, hasta que vino el día sin IVA. Entonces, yo creo que esto no se puede politizar. Uno no puede estar diciendo que lo que hace el distrito es malo y que lo que hace el gobierno nacional es bueno, o que aquí somos completamente desacertados, porque creo que además hay que recordarle aquí a la gente que está viendo este Facebook Live que tiene un fuerte control político esta alcaldía en el consejo, y estamos muy pendientes para decir lo que está bien, para decir lo que está mal, y para también preguntar en qué podemos ayudar, porque no se trata pues de que hagamos un control político para joder a un gobierno simplemente porque no es de nuestra ideología. Creo que de eso no se trata, simplemente quiero dejar ese mensaje. La realidad nos está desbordando, secretaria Ciña Navarro, y como la realidad nos está desbordando y el número de familias pobres en Bogotá va a ser mucho más de lo que Bogotá está calculando en este momento, que ahí sí creo yo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, hay que empezar a ver qué vamos a hacer en términos de reajustar, en términos de endeudamiento que ya está de hecho proyectado, pero lo que no podemos es hacer es incumplirle
a la gente de Bogotá con el ingreso mínimo garantizado, que fue la base de este contrato social que presentó la alcaldesa en su plan de desarrollo. Bueno, muchas gracias, Marisol. Paola. Bueno, perfecto. Vamos con más comentarios de quienes nos están acompañando como audiencia. Heider Cepeda menciona, el gobierno nacional y el sector privado, sobre todo el financiero, debe meterse la mano al bolsillo para poder afrontar esta pandemia. Mínimo vital básico para estratos 1, 2 y 3. Luego está el comentario de Joana Andrea Peña Reyes, dice que sí, es cierto, el plan de desarrollo debe emplear y esto con el fin de reactivar la economía y mitigar los casos de desempleo y pobreza, pero eso lo deben hacer ya, pues dar mendicidades del Estado no es justo y engañar a los ciudadanos con mercados de 100,000 pesos para 3 meses, déjenme decirle que están equivocados. Realmente quiero que se active ese plan de desarrollo y empiecen a emplear gente. Y por último, con Sandra Ordóñez, que dice nuevamente, representando a las maestras, pedimos derecho al trabajo, a la vida digna de los maestros y maestras de la Secretaría de Integración Social. Que me equivoqué anteriormente, dije la Secretaría Distrital, pero sí, es la Secretaría de Integración Social. Bueno, muy interesante lo que menciona Liliana sobre lo de la encuesta nacional del uso del tiempo, para explicar que sí existe la feminización de la pobreza. También es válido lo que dice John Mario sobre la imprecisión en cifras y que algunas veces rondan demagogia a la hora de plasmarlas. Lo que dice Marisol también es válido en el sentido de que el COVID desbordó todos los pronósticos que tenía la administración distrital y por tanto el plan de desarrollo distrital no se puede adecuar a la misma velocidad de lo que ha venido sucediendo. Y lo que dice la secretaria sobre lo del plan piloto de pobreza oculta, pues sería válido que se empiece a replicar, me imagino que es como lo que tienen pensado en otras localidades como Chapinero, como Santa Fe, porque es algo endémico y es algo que, digamos, hace parte de la cotidianidad de la clase media bogotana. Bueno, yo creo que, no sé si ustedes tienen como alguna réplica, o alguna otra mención. Yo sí tenía una réplica desde hace ratico. Yo quiero agregar unas pero Cinia y luego unas pildoritas. Vale. Después de la secretaria. Gracias. Bueno, lo primero es explicar que quien consolidó y quien maneja y administra la base maestra de Bogotá Solidaria en Casa es Planeación Distrital. Integración Social remitió unos listados de los sectores, pero quien lidera el proceso de la base maestra no es integración, sino planeación. Es importante más, no tanto para la discusión del debate, sino para la claridad de los ciudadanos que hoy nos están analizando. Y tampoco podemos decir que hay una remisión de listados entre Nacional y el distrito, no. Hay un trabajo mancomunado entre el distrito y la nación para que se logre abarcar a más personas, es decir, las personas que atiende el distrito, pues lo ideal es que no sean las que atiende la nación, o si van a ser las mismas, por lo menos haya un tema complementario. Bogotá Solidaria en Casa funciona por ciclos, pero los ciclos, evidentemente, como lo dice la concejal, han sido 2 ciclos durante toda la pandemia. Los ciclos se hacen en distintos momentos, no es 1 y 2 y ya, sino los hemos ido alargando de acuerdo a las necesidades que se van generando y ya autorizamos el 3er ciclo para los cerramientos que se hicieron de carácter epidemiológico, precisamente por un criterio que tuvo Secretaría de Salud al indicarnos cuáles eran las localidades con mayor riesgo de contagio. Y yo quisiera decir también algo que me parece supremamente importante. El Estado colombiano, ni creo que el Estado en su concepción mundial, pero hablemos del Estado colombiano, no tiene el andamiaje para responder a una situación de pobreza y vulnerabilidad que venía producto de un modelo económico que es el que se ha estructurado a lo largo y ancho de este país durante mucho tiempo. Pero además de eso, la pandemia develó las inequidades, develó la desigualdad
y develó que la informalidad sostenía muchos hogares y que al aislarse esas personas en sus casas, pues obviamente la situación económica se puso muy complicada para los hogares y el Estado no tenía el andamiaje. Por eso nosotros desde el distrito lo que hicimos fue rápidamente crear una respuesta más allá de lo que ya existía para poder llegar, pero evidentemente somos 8 millones de personas en Bogotá, con un incremento en este momento de la vulnerabilidad, en donde Bogotá Solidaria en Casa es la cuota inicial de esa herramienta de política social que se va a venir implementando en los próximos años y que ya fue aprobada la semana pasada en el Consejo Distrital de Política Social, esta intervención que va a tener una focalización de bases de datos territorial, pero sobre todo una articulación institucional para una oferta muy concreta a los hogares pobres y vulnerables de Bogotá. Mira, ahí solo para hacer un punto, digamos, un acento sobre el tema del servicio distrital de cuidado. Mire, en el servicio distrital de cuidado, insisto, yo estoy completamente de acuerdo en que la carga sea equitativa y si es el caso que el hombre haga más. Yo lavo mi baño, yo trapeo, a veces hago de comer, yo no tengo ningún problema con eso. Con lo que tengo problema es con que se escriba algo en el plan de desarrollo que no se va a poder cumplir. Y no se va a poder cumplir sencillamente porque no hay ninguna acción para eso en el plan de desarrollo. La edilesa no mencionaba los temas, pero no mencionaba las acciones. Entonces, les insisto, el distrito no puede ir a la casa y decirle, Pepito, usted tiene que ayudarle más a su esposa. Realmente, eso es vía al desarrollo económico, en la medida en que se le ofrecen oportunidades de desarrollo económico a las mujeres, de empleo bien pagado y realmente de tasas de empleo pleno del 4.5, el 5%, cuando la gente sale a la calle y lo jalan porque lo necesitan para trabajar, en ese momento es que hay un sistema distrital de cuidado que funcione bien. Es lo mismo para el tema de la feminización de la pobreza. Insisto, llenos de discurso estamos, entonces no podemos seguir incurriendo en lo mismo. Es un concepto, sí debo, digamos, reconocer que es un concepto hasta chévere, que a la gente como que le llama la atención, pero no pasa de ahí. En cuanto al tema de la pobreza, Marisol, la veo muy cercana a la administración y yo esperaba y espero más de un consejo independiente. Porque en el tema de la pobreza, aquí vamos a superar de lejos el 1.000.000 de personas. Nada más con la corrección de la encuesta nacional de calidad de vida, ya estaríamos en 700,000 pobres, posiblemente muchos más. Y con la pandemia la cosa va a ser aún más grave. Es decir, es que si hablamos del 18% de la población de la ciudad, estamos hablando de 1.200.000 personas, ¿sí? Nada más si esa fuera la cifra real. Ahora, insisto que el manejo de la pandemia había que ser muy asertivo en el tema porque la alcaldesa salió corriendo a pedir una cuarentena para mostrarse como la iluminada y como la precoz y la visora de escenarios, y resulta que los países del sudeste asiático hubiera bastado con que dejara tanta entrevista e instruyera a su equipo asesor que revisara qué estaban haciendo los países del sudeste asiático, que implementaron uso del tapaboca y medidas de bioseguridad y no tuvieron que estrangular la economía. Ahí sí que estamos afectando a las mujeres y estamos incurriendo en una feminización de la pobreza. Y digo esto porque el manejo de la pandemia ha sido pésimo en la ciudad. Bogotá pesa el 14% de la población nacional, es decir, de 49 millones de colombianos o 50 que somos en este momento, tenemos 7,4%, es decir, de acuerdo al último censo, el del año 2018. Es decir, somos más o menos el 14% de la población total nacional.
Y en este momento ustedes pueden cruzar las cifras y tenemos el 32% de los casos de contagio en el país. Ahora, claro, para ser, digamos, equilibrado, pues Bogotá tiene más densidad poblacional, por ende es más susceptible al contagio. Pero si desde el comienzo se hubiera sido asertivo, no estaríamos en esto de que Cundinamarca tenga que apoyar a la ciudad y demás. Y les insisto, por esa vía, la reactivación económica no es la misma que, por ejemplo, está teniendo Medellín, a pesar de los repuntes de contagio de los últimos días o las últimas 2 semanas. Bueno, muchas gracias, John Mario. ¿Tienes alguna réplica, Cinia, o...? Yo sí. No, señor. ¿O Liliana, o...? Yo solo quiero decir una cosa concreta, Felipe. Pues para John Mario, yo creo que es importante, entonces, si se trata de hablar de acciones, me parece absolutamente fabuloso que hablemos de acciones. Resulta que en este momento estamos en encuentros ciudadanos en las localidades y desde Secretaría de la Mujer, que es quien coordina este sistema distrital de cuidado, se ha creado un concepto de gasto que se llama Estrategias de Cuidado para Cuidadoras, Cuidadores y Personas con Discapacidad, que incluye el cuidado de las cuidadoras a través de implementación de estrategias de respiro con servicios de contención, recreación y ocio, es decir, tema de salud emocional, de salud física y de cuidado para las personas cuidadoras. Segundo, desarrollo de capacidades en trabajos de cuidado, que también es súper importante, es homologar el conocimiento que ya existe y aumentar esas capacidades de manera que puedan ser remuneradas, incluso alentar la organización de las mujeres y de las personas cuidadoras para que se metan a ese sistema distrital de cuidado y empiece a ser reconocido. Acciones de sensibilización y promoción de la corresponsabilidad. No puede decir John Mario que entonces no se puede uno meter a la casa a decir ayude con el trabajo del hogar, que tampoco es ayuda, porque el trabajo del hogar no es solo para las mujeres, sino es de todas las personas que componen el hogar, y en eso hay que tener un cambio de enfoque, cuidado con eso, sino que además, entonces si no puedo hacer eso, tampoco puedo hacer campañas de sensibilización contra el feminicidio o contra la violencia intrafamiliar o contra los accidentes de tránsito, porque entonces yo no me puedo meter al carro de nadie a decirle maneje de manera prudente. Sí, entonces creo que tampoco es una aseveración que venga al lugar. Las acciones concretas no solamente existen, sino que ya se están proponiendo, se están implementando y se van a territorializar también en el plan de ordenamiento territorial. Esa era como mi réplica muy corta. Marisol. Sí, gracias. Gracias, Felipe. Mire, lo primero que yo tengo que decir es que a John Mario, que ser independiente es exactamente lo que yo soy. Saber reconocer que el ingreso mínimo garantizado, incluido en un plan de desarrollo, es una gran política pública, independientemente de quién esté gobernando y de qué gobierno la haya establecido. Segundo, también poder decir tranquilamente de la alcaldía que ha sido, como lo he dicho desde siempre, demasiado optimista con sus proyecciones económicas, de crecimiento económico y de pobreza. Pues por eso estoy diciendo que está desbordada por la realidad de la alcaldía. Porque ser independiente no es lo mismo que ser oposición, que es atravesarse en el camino como una vaca muerta, sino saber reconocer lo que una alcaldía o un gobierno hace bien o hace mal, independientemente del tipo de gobierno que haya. De manera que eso primero para John Mario, básicamente eso, porque que no me conoce y ya me está acusando de no ser independiente. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Este ha sido el Somos Live número 22 con balance de la política social en Bogotá durante el COVID-19. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, secretaria, John Mario y Liliana. Adiós. Esté muy bien, Gracias. Felipe. Adiós, Marisol.